nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Quisiéramos mencionar otro asunto de introducción aquí. En el Antiguo Testamento, Malaquías concluye diciendo que nacerá el sol de justicia. Presenta una esperanza para una tierra maldita y donde está la maldición del pecado, que Él viene a la tierra. El libro de Apocalipsis concluye con la estrella resplandeciente de la mañana y una invitación a la iglesia. Ahora, la realidad es que esta es la esperanza de la iglesia, el rapto. Y la esperanza del Antiguo Testamento es la revelación. Ahora, este libro completará la revelación, pero hoy queremos unir al libro de Apocalipsis con Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a unir al primero y al último libro de la Biblia. Génesis presenta el principio y Apocalipsis presenta el fin. Aquí podemos ver que todo es contraste. En el Génesis se crea la tierra. En Apocalipsis la tierra pasa. En Génesis se presenta la primera rebelión de Satanás. En Apocalipsis se presenta la última rebelión de Satanás. En Génesis, el sol, la luna y las estrellas eran el gobierno de la tierra, y en Apocalipsis, estos mismos cuerpos celestiales son para juicio de la tierra. En Génesis, el sol debía gobernar el día. En Apocalipsis, ya no hay necesidad del sol. En Génesis, las tinieblas fueron llamadas noche. En Apocalipsis, ya no hay noche. En Génesis, a las aguas se les llamaba mares. En Apocalipsis, no hay mares. En Génesis tenemos la entrada del pecado. En Apocalipsis tenemos el éxodo del pecado. En Génesis se pronuncia la maldición. En Apocalipsis la maldición es quitada. En Génesis la muerte termina con todo. En Apocalipsis no hay más muerte. En Génesis se presenta el dolor, la tristeza y el sufrimiento. En el Apocalipsis ya no hay más tristeza ni lágrimas. En Génesis tenemos la boda del primer Adán. En Apocalipsis tenemos la boda del último o postrer Adán. En Génesis debemos decir que vemos a la ciudad del hombre, Babilonia. En Apocalipsis vemos a esa ciudad del hombre, Babilonia, destruida, y se presenta la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. En Génesis se pronuncia el juicio de Satanás, y en Apocalipsis se ejecuta ese juicio que se pronunció. Ahora, en nuestro programa anterior dimos un vistazo al bosquejo de este libro, y vimos que Juan lo había bosquejado para nosotros. A él se le había dicho que escribiera las cosas que había visto, eso es en el pasado. Las cosas que son, y esas son las cosas relacionadas con la iglesia. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y luego tenemos las cosas que serán en el futuro, las cosas que han de ser después de estas. Esas son las cosas que conciernen al futuro. Así es que, cuando estamos tratando con la iglesia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, estamos tratando con las cosas del día presente. Pero cuando llegamos ya al capítulo 4, de allí en adelante todo está en el futuro. Ahora nos encontramos en la primera división, donde podemos ver a la persona de Cristo. Es Cristo en gloria, y la revelación de Él en toda su posición y gloria, como el gran sumo sacerdote, quien está a cargo de su iglesia. Vamos a poder apreciar que Él hoy está muy ocupado. Y vamos a ver esto al entrar más de lleno en nuestro estudio. Luego, Él se encuentra manteniendo un control absoluto de aquí en adelante. En los Evangelios le vemos a Él manso y humilde, y le vemos muriendo en una cruz. Él se dejó dominar por sus enemigos aquí en la tierra, pero no vemos esto en el libro de Apocalipsis. Él está en control de todo. Él aún es el Cordero de Dios, como podemos ver, pero Él es esa clase de Cordero que puede hablar de la ira del Cordero. Y eso hace que la tierra se aterrorice. Allí es cuando su juicio comienza sobre la tierra. Ahora aquí tenemos la persona de Jesucristo. Y Él es el tema de este libro. Él lo está dirigiendo todo. Cuando el tema va al cielo, lo vemos allí controlando todo. El tema principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Las Escrituras son teocéntricas y cristocéntricas. Eso significa que están centradas en Dios y en Cristo. Y ya que Cristo es Dios, Él es aquel que controla el horizonte de la palabra de Dios en su totalidad. Es necesario que mantengamos esto ante nosotros de una forma muy especial en este libro de Apocalipsis, más aún que en cualquier otro libro de la Biblia, aún más que en los Evangelios mismos. La Biblia nos dice lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará.
El libro de Apocalipsis enfatiza lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Y necesitamos tener eso en mente. Llegamos ahora al primer versículo, y aquí tenemos el título de este libro. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación es importante. Esperamos que usted no demuestre su falta de conocimiento del libro de Apocalipsis, llamándolo el libro de las revelaciones. Cierto hombre se acercó a un pastor en cierta ocasión y le criticó por su interpretación sobre el libro de Apocalipsis. Y como usted sabe, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y este hombre le dijo al pastor, «Usted no sabe nada en cuanto al libro de revelaciones». Y el pastor le respondió, «Hermano, usted tiene toda la razón. Yo no sé nada en cuanto al libro de revelaciones, ni siquiera lo he visto». Y este hombre se sorprendió mucho y se sintió realmente avergonzado cuando más tarde descubrió que no se usa la palabra en plural en este libro. Debemos tener mucho cuidado entonces, amigo oyente, porque esta es la revelación de Jesucristo. Ahora, esto es algo que es completamente nuevo. Usted recuerda que a Daniel se le dijo que debía sellar el libro. Y al final del libro de Apocalipsis tenemos que se dice, «No selles las palabras de la profecía de este libro». Y estas son cosas que deben ser comprendidas. Usted recuerda que el Señor presentó allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo lo que se conoce como la parábola del misterio. Hablando francamente, para la mayoría de las iglesias en el presente, esto aún es un misterio. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 11. Dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Ahora aquí tenemos el develar, o sea, el quitar el velo, la revelación del Cristo glorificado en toda su hermosura, en su poder y en su gloria. Uno solamente tiene la mitad de la historia cuando lee los Evangelios. Es necesario leer el libro de Apocalipsis, que es la consumación de esto. Solo puede ser comprendido si el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. Queremos estar seguros de esto. Este libro quita el velo. Uno puede apreciar su gloria sin ningún impedimento. Este libro es lo opuesto a los secretos y a los misterios. Aquí se revelan los secretos, se revela la falsa profecía en el versículo 2, como usted podrá notar. El velo del misterio fue puesto sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, sobre el reino de Cristo, y el mundo no lo comprende. Y cuando alguna persona dice hoy, especialmente aquellos que se supone son creyentes, dicen que no comprenden el libro de Apocalipsis, lo hacen a uno pensar, porque este es el libro donde el Señor Jesucristo dice que ha sido dado para que comprendamos, para que entendamos los misterios del reino de Dios. Él presentó esto de una manera muy clara. Ahora aquí tenemos este libro maravilloso, por cierto, y nos dice aquí que es un apocalipsis, una revelación. Y aquí leemos que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Y eso quiere decir por medio de palabras o expresiones pictóricas, por símbolos, por representación directa e indirecta. Y dice, y la declaró enviándola. Es decir, que los símbolos son símbolos de la realidad. Necesitamos tener eso en mente. Usted recuerda que Pedro nos dio una regla muy importante para la interpretación de la profecía, y la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20, que dice, «Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada». Uno no la interpreta por sí mismo. Aún el lenguaje figurativo del Apocalipsis es figurativo de hecho, y debemos mantener esto en mente. Un símbolo es un símbolo de algo que es real. Y luego él continúa diciendo, las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas que revela no son cosas etéreas o efímeras, material de sueño nada más. Son el núcleo mismo de hechos reales, son cosas. Ahora, ¿qué es esto de cosas? Si usted tiene un niño en su casa, se puede dar cuenta de esto. Un niño puede jugar con sus juguetes en casa, pero para jugar los saca del lugar donde los tiene. Para el niño no son otra cosa, sino cosas.
Ahora digamos que después de haber jugado con ellas, el niño no las guarda en una caja, sino que las deja esparcidas por el piso. De noche usted se levanta para buscar algo y no recuerda que todas esas cosas están por el suelo y tropieza en ellas y se cae. Y amigo oyente, usted no se cae en algo que es nada más que un símbolo, sino que es algo sólido, es una realidad. Y en cualquier momento en que Juan utiliza un símbolo aquí, él presentará de una manera muy clara que él está utilizando un símbolo porque hay una realidad mucho mayor que este símbolo. Y el símbolo es una representación pobre de la realidad. Él dice aquí en cuanto a estas cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra deben demuestra una necesidad urgente, pero una seguridad absoluta. Deben suceder pronto. Ahora esta palabra pronto aquí nos indica algo que creemos es importante de notar de nuestra parte. Esta palabra se repite varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, la tenemos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8, donde leemos: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí tenemos nuevamente esta palabra. Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando la justicia comience, tendrá lugar rápidamente. No habrá necesidad de esperar largamente para que suceda. Esto no implica que Él pronto vendrá, como vamos a ver más adelante. No indica que va a suceder pronto, sino que cuando las cosas de las cuales Juan está hablando comiencen a suceder, sucederán rápidamente. Tendrán lugar pronto, tendrán lugar en un breve período de tiempo. Luego Juan dice aquí la forma en que esto va a suceder, y quisiéramos que usted se dé cuenta de esto, amigo oyente. Dice en el primer versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora notemos los pasos de la revelación aquí. Se originó con Dios el Padre, fue dada a Jesucristo, y Él la dio a sus ángeles, y sus ángeles se la dieron a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es como fue dado. De Dios el Padre al Señor Jesucristo, luego a los ángeles, de los ángeles a Juan, y de Juan a sus siervos. Y así es como le llega a usted y me llega a mí en el presente, amigo oyente. Estos son los pasos de la revelación. Ahora debemos responder a esto al avanzar en nuestro estudio, ya que alguien quizá diga que nos hemos acorralado porque dijimos que un ángel no estaba conectado con la iglesia. Y todavía decimos eso. Pero creemos que el ángel aquí es un mensajero celestial. Pero, ¿de qué es que Juan nos va a hablar aquí principalmente? De las cosas futuras, de lo que Jesús va a hacer en el futuro. Y comenzando con el capítulo 4, todo estará en el futuro y tiene lugar después que la iglesia salga de la tierra. De modo que es algo muy apropiado aquí, después de que la iglesia salga de la tierra, poder ver a ángeles que ocupan un lugar de prominencia. Así es que esto es cierto al ver la forma en que se desarrollan las cosas en este libro. Ahora, en el versículo 2 tenemos el método de la revelación. Nos dice en el versículo 2 de Apocalipsis, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Existe aquí un énfasis que nosotros debemos darle a esto de que ha dado testimonio. La palabra testimonio viene del griego matureo, y la frase está en el tiempo aoristo epistolar. Indica que Juan se coloca a sí mismo donde están aquellos que leen su escritura, donde usted y yo nos encontramos hoy, y que él mira hacia aquello que está escribiendo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aquí creemos que se refiere a Cristo, así como al contenido de este libro. Él es la palabra viviente, y nosotros tenemos la palabra escrita. Y cuando la palabra escrita nos lo revela, Él es la palabra viviente. Ahora aquí se nos dice que es un testigo, más que un testimonio, y eso nos gusta más. Esto ocurre como 90 veces en los escritos de Juan, 50 veces en su Evangelio, digamos de paso. Él habla de todo lo que ha visto. Él fue un testigo presencial. Volviendo ahora a lo que dijo allá en el versículo 1, Él lo declaró. Es como si hubiera sacado fotos de esto. Y esto es televisión, amigo oyente. Este fue el primer programa de televisión que se preparó.
y fue el Señor Jesucristo quien lo presentó desde el cielo, a través de sus ángeles, a través de Juan, para usted y para mí. Así es como Él lo quiere. Y aquí tenemos un programa de televisión que puede hacerle mucho provecho si usted lo ve. Ahora también leemos en este versículo 2, y de todas las cosas que ha visto. Es decir, que Juan fue testigo ocular de esta visión que se nos presenta aquí, y él no solo oyó, sino que vio. Estas son dos avenidas por medio de las cuales recibimos la mayoría de nuestra información. Y a veces nos preguntamos si quizá Juan no lo olió un poquito también, porque hay partes de este libro donde uno puede percibir el olor también. Y quizá Juan hizo eso. Ahora notemos al entrar al versículo 3 que tenemos una bendición triple. Es decir que esta es la primera de 7 bienaventuranzas de este libro. Vamos a tratar a cada una de esas bienaventuranzas cuando se nos presenten, pero aquí tenemos la primera en el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Note usted, bienaventurado el que lee. Esto indica aquel que lee esto en la iglesia, el maestro, aquel que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y esto indica la iglesia, los creyentes que están en su clase, aquellos que están en la iglesia. Ellos oyen las palabras. El lector las lee y ellos las oyen. Y ambos deben guardarlas. Así es que aquí tenemos una bendición triple: leyendo, oyendo y guardando. Eso es muy importante para nosotros en el presente, y creemos que cada uno de nosotros que pasa a través del libro de Apocalipsis va a recibir una bendición especial. Creemos verdaderamente en eso, porque eso se nos dice aquí. Y en la parte final de este versículo 3, Juan agrega: porque el tiempo está cerca. Esto no quiere decir que las cosas que se mencionan al final de este libro están sucediendo hoy, sino que quiere decir que el principio de la iglesia en el día de Pentecostés dio comienzo a este movimiento del ministerio del Señor Jesucristo en el cielo. Y vamos a ver una visión de esto aquí en los próximos 2 o 3 programas que tengamos. Vamos a tener una visión del Cristo glorificado. Y luego vamos a ver qué es lo que Él está haciendo hoy. Y Él sigue avanzando hacia el futuro, porque el tiempo está cerca. Llegamos ahora al versículo 4, y aquí tenemos la salutación de parte de Juan, el escritor, y de Jesucristo en el cielo. Esto es algo verdaderamente tremendo. Esta es una salutación que viene de parte de Juan aquí en la tierra, y de parte del Señor Jesucristo en el cielo. Escuche usted lo que dice este versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a tratar esto cuando lleguemos al capítulo 2, Dios mediante, pero queremos decir algo aquí en cuanto al número 7. El número 7 no significa la perfección, significa más bien algo que está completo. Y existe, por cierto, una diferencia. Es decir, que aquí tenemos a 7 iglesias. En aquel entonces había literalmente cientos de iglesias en aquella zona, y 7 cualesquiera podrían haber sido elegidas. Pero estas fueron elegidas para un propósito muy definido, que veremos más adelante. Son representantes de la iglesia en su totalidad a través de las edades y de la iglesia sobre la tierra. Ahora aquí dice gracia. Y este es un libro que nos revela la gracia de Dios y la paz. Y uno no debe asustarse al estudiar este libro de Apocalipsis. Usted puede tener la paz de Dios en su corazón, del que es, y que era, y que ha de venir. Y este es el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La división de este libro es lo que ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Y los 7 espíritus revelan al Espíritu de Dios. Y vamos a ver algo de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y queremos hablar también más en cuanto a este número 7. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.